Un feliz sábado para todos. ¿Cuántos estamos felices de estar en este lugar? Muy bien, hemos escuchado precioso himno, hemos orado, hemos cantado y también hemos escuchado la palabra de Dios. Y creo que en este día el tema céntrico ha sido Cristo, ¿verdad? Como la misma escritura lo dice, que la Biblia solamente habla ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Tanto como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan solamente y dan evidencia de Cristo. En esta mañana, nuestro tema tiene por título ¿qué significa ser cristiano? Porque en la actualidad, mis hermanos, se escucha muy bonito esa palabra, ¿sí? Se escucha muy bonito decir cristiano. Pero en realidad, ¿qué significado tiene esa palabra en tu vida? ¿Qué significa ser cristiano para nosotros? ¿Pertenecer a una organización religiosa? ¿Profesar una doctrina? ¿Tener un nombre? ¿O qué significa ser cristiano para ti? Que en este tema vayamos meditando, vayamos pensando, ¿qué significa ser cristiano para nosotros? En la mañanita solamente voy a tocar algunas frases que en la mañana, la lección se mencionaron y quiero hacer un énfasis. En los evangelios vemos destacadamente el carácter, la actitud, los pasos que Cristo daba. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en varios capítulos, solamente lo resumí para no hacerlo largo, lo resumí los capítulos exactamente de qué hablan los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, como a Jesús es considerado como el gran maestro, Jesús da el primer sermón, el sermón del monte. Y en ese sermón Jesús les enseña algunos principios de felicidad. Porque Él siempre le dice, bienaventurados o felices. En el capítulo 10, Jesús da un discurso acerca sobre el discipulado, acerca de la orden de los discípulos y su misión. En el capítulo 13, Jesús da un sermón junto al mar compuesto por parábolas. En el capítulo 18, Jesús les da un discurso sobre la humildad y las relaciones humanas. Y en el capítulo 23, Jesús habla sobre la hipocresía. Sí, las enseñanzas que Jesús daba. Y en el capítulo 24 al 25 Jesús habla con respecto a su venida. De esa manera el apóstol lo determina o menciona a Jesús como el gran maestro, las grandes enseñanzas. Otra cosa, en el Evangelio de Marcos a Jesús se le considera como el hombre de acción. Es algo muy impresionante cómo el apóstol menciona lo siguiente. Usa una palabra, euteos, que significa luego o enseguida. Porque en el libro de Marcos contemplamos todos los milagros que Jesús hizo. Y el efecto que tenía su palabra a todas las demás personas. Y en el libro de Lucas, a Jesús es considerado como el gran amigo de la humanidad. Y en el libro de Juan, como el Hijo de Dios. Y en el libro de Marcos hay un hecho muy importante con respecto a la vida de Cristo, porque incluso ellos mismos decían cuando Jesús hablaba que les hablaba con autoridad y no les hablaba como los escribas y fariseos.
Otro dato muy importante de la vida de Cristo, que las palabras que Cristo hablaba eran palabras que se los llevaba el viento. En su misma vida, Cristo era la palabra viviente. Ahora, nosotros, ¿la palabra de Dios será una palabra viva en nosotros o es una palabra escrita? Quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Hechos, ya que nuestro tema se titula ¿Qué significa ser cristianos? En el libro de Hechos, capítulo 11, en su versículo 26, vemos cómo la Escritura dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? Muy importante. Jesús era el divino maestro. Ahora los discípulos enseñaban. Bernabé llegó a Antioquía, después vio que necesitaba ayuda y fue en busca del apóstol Pablo. Se quedaron por un año establecidos, pero es muy importante saber cuál fue la razón para que ellos fueran llamados cristianos. Quiero leerles este comentario en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Noten lo que dice. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. El nombre le fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. ¿Estamos atentos a eso? ¿Cuál era el tema central de ellos? Déjeme decirle que Cristo siempre va a ser verdad presente. ¿Sí? Siempre el nombre de Cristo siempre va a ser verdad presente. Sin embargo, también debemos tener cuidado, porque hoy en día se presenta un Cristo a través de la filosofía, ¿sí? No a un Cristo bíblico, a un Cristo de ciencia. Mucho cuidado con eso también. Continuamente volvían a contar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio terrenal, cuando los discípulos eran bendecidos con su presencia terrenal. Se explayaban incansablemente en sus enseñanzas, en sus milagros de sanidad. Con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas, hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio, su ejecución y la paciencia y la humildad con que había soportado el ultraje, la tortura con que le habían impuesto sus enemigos y la piedad divina con que había orado por aquellos que le perseguían. Su resurrección y su ascensión, su obra en el cielo como el mediador del hombre caído, eran temas en los cuales se gozaban explayarse. Esos fueron temas principales en los cuales Pablo, Bernabé se explayaron en presentarlo. Porque esos temas, ¿cuál es el objetivo en la vida del ser humano? Ver lo degradante que es la naturaleza del pecado. Porque cómo es que siendo el legislador del universo, que no tenía necesidad de morir, pero por amor, murió. Y muchas veces también cometemos este error. Muchas veces definitivamente condenamos a la nación judía por haber rechazado al Mesías. Pero ¿qué hacemos nosotros? Si Jesús viniera como vino la primera vez, ¿lo reconoceríamos? ¿Lo aceptaríamos? Si viniera un hombre sencillo, con esa humildad que venía, ¿lo reconoceríamos? En Jesús se miraba humildad,
se veía amor, se veía compasión. En Jesús no había orgullo, no había soberbia, no había egoísmo. Y es lo que más ha perdurado dentro de todas las iglesias. ¿Sí? El egoísmo, el orgullo, la soberbia. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Bien podían los paganos llamarlos cristianos, siendo que predicaban a Cristo y dirigían sus oraciones al Padre por medio de Él. Fue Dios que les dio el nombre de cristianos. ¿Quién les dio ese nombre? Dios. Ahora, ¿estamos a la altura de ese legado que Dios nos ha dado? Porque para nosotros, ser cristianos, ¿es una carga o es un privilegio? Es un privilegio. ¿Pero estamos a la altura de ese privilegio? Ya vimos el carácter de Cristo. Cristo se compadecía. En la mañana, en el repaso de la lección se mencionó mucho sobre el carácter de Cristo. Tierno, amor, compasivo, humilde, se compadecía de los demás. Y miren, esto fue un dato muy importante que también no quise comentar en lo que era escuela sabática, porque quería mencionarlo ahora. En el libro de Mateo, vayamos al libro de Mateo, un dato muy interesante. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 19 y 20. Notemos cómo dice la escritura. Y cierto escriba vino y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. La respuesta de Jesús fue: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué tenía Jesús? Si Él estaba expresando lo que las aves, lo que las zorras tienen, pero ¿Él qué tenía? No tenía nada. Él dice no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué tenemos nosotros? Vamos a hablar en cosas, vamos a ponerlo a la realidad. En cosas materiales, ¿qué tenemos nosotros? Quizás no somos ricos, pero tenemos lo necesario, ¿cierto? Sí. Jesús no tenía nada y daba de lo que no tenía. ¿Y usted qué tiene? ¿Cuánto da? Muy importante. Otra de las cosas que vamos a notar también, este es un nombre real que se da a todos los que se unen con Cristo. En cuanto a este nombre, Santiago escribió más tarde: ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y también el apóstol Pedro dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. ¿Cuánto nos hemos avergonzado de ser cristianos? Quizá en los adultos aún no sé la experiencia que pasa en los adultos, pero como jóvenes yo lo he notado. Por mucho tiempo, cuando fui director de jóvenes, yo veía muchos jóvenes que en la iglesia las Biblias los tenían por afuera, pero cuando iban por la calle e iban para la iglesia, lo que hacían era meter la Biblia bajo la camisa para decir que no iba a la iglesia. Ahora, nosotros, mis hermanos, ¿nos avergonzamos de ser cristianos? No deberíamos avergonzarnos porque hemos visto que es un privilegio ser cristianos. Pero queda resaltar que debemos estar a la altura de ese legado que nos ha sido dado, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a ver muy importante.
Miren lo que dice ese mismo libro. La causa de Dios en la tierra necesita hoy día representantes vivos de la verdad bíblica. ¿Representantes dormidos? ¿Muertos? No. Representantes vivos de la verdad bíblica. ¿Cuánto vivimos de lo que predicamos? Si predicamos reforma pro salud, ¿cuánto vivimos de reforma pro salud? Predicamos el mensaje de los tres ángeles, ¿cuánto vivimos del mensaje de los tres ángeles? Si predicamos indumentaria, ¿cuánto vivimos de indumentaria? De todas las reformas que sucedieron, ¿cuánto vivimos de todo eso? Predicamos de Cristo, ¿cuánto se ve Cristo en tu vida? ¿Ah? Sigue diciendo, los ministros ordenados solos no pueden hacer frente a la tarea de amonestar a las grandes ciudades. Dios llama no solamente a ministros, sino también médicos, enfermeros, colportores y obreros bíblicos y a otros laicos consagrados de diversos talentos que conocen la palabra de Dios y el poder de su gracia. Ahí está la invitación. Pero miren, viene lo siguiente ahora. Y esto está más que claro, está más que relucido. Nos toca a nosotros ahora qué vamos a hacer con esto. El testimonio que debemos dar por Dios no consiste en predicar la verdad y distribuir impresos. A través de esa manera demostramos que somos cristianos. Miren lo que sigue diciendo. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. Predicar, muchos pueden predicar. Repartir impresos, muchos pueden hacerlo. Pero ¿cuántos han dejado que Cristo viva en su vida? Porque, mis hermanos, ayer igual se mencionaba esto en lo que fue la lectura del deseo de todas las gentes. Que todos aquellos que se alejaban de Cristo se frustraban más en los ritos y las ceremonias que tenían en esa época. La pregunta retórica, ¿no será una tradición venir a los sábados todos los días? ¿No será una obligación venir los sábados todos los días? Nuestra relación con Cristo debería de ser como esa relación de noviazgo que hay, ¿verdad? Que si la muchacha está del otro lado del mundo, dice, yo voy por ti hasta allá. Pero si Cristo te mandara a predicar, ve a predicar allá, ¿lo hacemos? ¿Cuál es el amor que sentimos por Cristo? Sigue diciendo, mientras un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. ¿Cómo es eso? Un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. Y miren, y esto me trajo a la mente otra cita bíblica. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, vamos a contemplar lo que dice el sabio. En su versículo 14, para que ustedes noten lo que dice la Escritura. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de los impíos. Oh, hermanos, aquellos que parecen estar justos, aquellos que parecen estar en la iglesia, haciendo la obra de los impíos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Por su carácter. Usted ve a un hermano con un mal carácter, usted no se quiere acercar a ese hermano. ¿Sí? Y más adelantito lo vamos a leer. Justos haciendo obra de los impíos, comportándose tan mal. Dentro de la iglesia hay muchos profesos cristianos, muchos profesos que en la iglesia son una cosa, fuera otra cosa, y es triste decirlo, pero su vida es una vergüenza. Porque no solamente nos desacreditamos como seres humanos, sino que ponemos en oprobio el nombre de Cristo. ¿Sí? Miren lo que sigue diciendo el versículo bíblico. Y hay impíos
a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Hay personas que tienen actitud humilde, podríamos decirlo. Si usted pone un balance entre un hermano de una iglesia y una persona mundana, a veces las personas mundanas tienen más actitud que los cristianos. ¿Sí o no? A veces tienen más humildad que los cristianos. Ahora, ¿por qué? ¿No sería lo contrario? Que a pesar de la persona mundana no conoce de Cristo. Pero si usted que lo escucha todos los días, lo escucha todos los sábados, lo escucha todos los miércoles, lo escucha todos los viernes, ¿qué hacemos? Miren lo que sigue diciendo. Todos los libros escritos, esto está escrito en el libro Servicio Cristiano, ya leí la página 33, esta es la página 34. Todos los libros escritos no reemplazan una vida santa. ¿Entendemos eso? Que todos los libros escritos no reemplazan una vida santa. Así tú puedas tener tu hogar lleno de Biblias, tu hogar lleno del espíritu de profecía, eso no te va a reemplazar a una vida santa. Porque eso está escrito en hojas de papel. Pero ¿está escrito en tu corazón? ¿Está escrito en tu vida? Eso no reemplaza. Los hombres creerán no lo que diga el predicador, sino lo que viva la iglesia. ¿Estamos entendiendo? No creerán lo que predique el predicador, sino lo que viva la iglesia. ¿Pero qué vive la iglesia? ¿Ah? Muchas veces, eso también se mencionó en la mañana y se mencionó el día de ayer, me parece, que muchas veces hay muchos que vienen a la iglesia. Sí, es cierto, muchos vienen. Y muchos se van porque no aceptan la verdad. Pero hay otros que se van, no porque quizá porque no tanto quieran la verdad, pero también se van por la mala actitud que hay dentro de la iglesia. Que cuando ve a un hermano y ve un carácter que lo vio como el que estaba allá afuera, dice, ¿por qué vengo? ¿Sí o no? Muchos se van, es cierto, unos por desaprobación al mensaje, pero otros se van por la actitud de la iglesia. Porque es cierto, la iglesia no es una iglesia perfecta. Pero como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, proseguimos el blanco y corremos la carrera con paciencia, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Proseguimos ese blanco. Y esto es verdad, hermanos. Incluso Ministerio Pastoral dice lo mismo, que cuando la iglesia se vea despertada es porque la iglesia trabaja, es porque la iglesia ha permitido que Cristo entre en su vida. ¿Sí? Cuando Cristo no está y no es el centro de nuestras vidas, de la iglesia, de nuestros hogares, toda la iglesia se está dormida. ¿Sí? Cuando no hay amor por la obra, todos están ahí estancados. ¿Sí? ¿Se ve sí o no? No hay ciego que no quiera ver la realidad. Sigue diciendo, demasiado a menudo la influencia del sermón predicado desde el púlpito queda neutralizado por el que se desprende de las vidas de personas que se dicen ser defensoras de la verdad. Y es cierto, muchos mensajes quedan neutralizados. Porque nuestra personalidad, nuestra actitud, por amor a Dios, el versículo que leímos, el versículo bíblico, el primerito que se leyó, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Hemos conocido a Dios? Si hemos conocido a Dios,
¿Reflejas lo que has conocido? ¿Vives lo que has conocido? Sigue diciendo, la vida de Cristo era una vida de influencia siempre creciente. Porque cuando la gente escuchaba a Cristo, la gente se acercaba porque su palabra, su mensaje era atrayente y su vida testificaba que vivía lo que decía. ¿Por qué nuestro mensaje no es atrayente? No es que el mensaje esté malo. Lo que está mal es la vida de cada individuo. ¿Sí o no? Una influencia que lo ligaba a Dios y a toda la familia humana. Por medio de Cristo, Dios ha investido al hombre de una influencia que le hace imposible vivir para sí. Estamos individualmente vinculados con nuestros semejantes. Somos una parte del gran todo de Dios y nos hallamos bajo obligaciones mutuas. Ningún hombre puede ser independiente de sus prójimos, pues el bienestar de cada uno afecta a los demás. Porque se supone, la Escritura misma lo dice, que somos el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo está dividido? No. Y eso mismo se mencionaba ayer también. ¿Qué influencia tenemos nosotros? ¿Ah? No solamente con nuestros hermanos de aquí de la iglesia, sino qué influencia tenemos afuera. Afuera, ¿quién eres? Aquí, ¿quién eres? En tu hogar, ¿quién eres? Voy a seguir leyendo lo que sigue diciendo. Es el propósito de Dios que cada uno se sienta necesario para el bienestar de los otros y trate de promover su felicidad. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre las tapas de un libro, ni entre las paredes de una iglesia. No ha de ser sacada la luz ocasionalmente para nuestro beneficio. Mucho ojo con esto. ¿En qué momento presentamos el cristianismo? ¿En qué momento presentamos que somos cristianos? Noten lo que dice acá. Muchas veces se saca la luz ocasionalmente para nuestro beneficio. Allá con los de allá afuera yo me comporto como son ellos. Y con los de la iglesia yo saco mi cristianismo para presentarle que soy cristiano. Y en mi casa me peleo con todos. Nadie me está viendo, no me están viendo los hermanos. ¿Ah? Y en la iglesia saco esa luz ocasionalmente. ¿Eso debería ser así? Esa luz, ¿cómo deberíamos reflejarla? Cristianos aquí, cristianos en tu casa y cristianos allá afuera. ¿Qué influencia tienes con las personas? ¿Qué influencia tienes con tu familia? ¿Qué influencia tienes en la iglesia? Esto, mis hermanos, que despierten nuestras mentes y que comprendamos cuál es nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Que con Cristo es un 100%. ¿Sí? Vives para Cristo y tienes que vivir para Cristo. Porque hay una cita también que en la Review and Herald, me parece que es el 19 de agosto, dice que hacen más daño los que son profesos que los que están afuera. Porque profesan ser algo no siendo nada. ¿A quiénes se engañan? Ellos mismos. Nosotros mismos. Vamos a ser más claros. Nosotros mismos. Porque decimos que predicamos la verdad presente. Y predicamos la verdad presente. Pero ¿vivimos la verdad presente? ¿Guardamos la ley de Dios?
¿Cumplimos esos requerimientos que Dios manda? La nota que se leyó era que Jesús en su vida humana vivía la ley de Dios. ¿Nosotros estamos viviendo? Ha de santificar la vida diaria, manifestarse en la transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. Debe manifestarse el cristianismo en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Que vivamos a la altura de ese legado que se nos dejó. Ser cristianos, no de nombres, porque de eso hay muchos. Ser cristianos porque reflejamos el carácter de Cristo. Que testifiquemos de que le conocemos, de que le obedecemos y que caminamos con Él. Porque el consejo en el libro de Primera de Juan, vayamos allá, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Notemos lo que la Escritura dice. El que dice que permanece en Él, el que dice ser cristiano, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? ¿Qué actitud tomaba Cristo en todas ocasiones? ¿Ah? Otra cita bíblica más en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12 al 14. Notemos lo que dice. Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El que cree en mí, dijo Jesús, las obras que yo hago, hará. Muchos se han referido a esta cita como haciendo milagros, teniendo poder, pero veamos precisamente el contexto en el cual el versículo dice. El versículo 11 dice: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cuáles eran las obras de Jesús? Las obras de Jesús funcionaban para llevar a la gente al conocimiento de la verdad, Cristo mismo. Sus obras, su testimonio, su actitud. Muchas veces, mucha gente, como digo, mucha gente se va por la actitud que hay. Más si es una persona que conoce la Biblia, se queda avergonzada. Porque se retrasan muchas cosas. Muchas veces decimos que esperamos la venida de Cristo y queremos que solamente Cristo nos prepare. Pero ¿qué disposición tienes tú para trabajar para Cristo? ¿Qué decisión tienes tú de dejar que Cristo viva en tu vida? Si Él toca las puertas todos los días. Oye, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Fulanito está perdido allá en el mundo. En la iglesia trae su traje de oveja. Saliendo de la iglesia se quita ese traje y se pone su naturaleza de lobo. Y así decimos que somos cristianos. Y así decimos que predicamos la verdad presente. Y así decimos que somos seguidores de Cristo. Y así decimos que lo amamos. ¿Qué amor es el que le damos? ¿Ah? Si hacemos humanamente, hacemos todo lo contrario. Si Jesús te dice, sé humilde, lo que más buscas es ser orgulloso.
Si Jesús te dice, quita todo orgullo, ahí vas con el orgullo. Si Jesús te dice, quita la soberbia, más soberbio te vuelves. Dios ha permitido que sucedan tantas cosas. El profeta Isaías dice, porque cuando hay juicios en la tierra, el mundo conoce justicia. Dios permite que sucedan tantas cosas para que la humanidad, incluso los que están dentro, se conviertan. Dejar todo mal pensamiento, vivir para Cristo, poner los ojos al cielo, no en la tierra. ¿Y qué hacemos? Más rebeldes nos volvemos. ¿Sí? Miren lo que sigue diciendo. Otro de los aspectos que debemos entender es también lo que dice allí mismo en el libro de Juan, capítulo 15. Y ahí vemos cómo da un contexto. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. ¿Qué pasa con aquel que no lleva fruto? Lo quita. ¿Qué fruto hemos producido nosotros? ¿Hemos producido frutos dignos de arrepentimiento? ¿O qué fruto hemos producido? Dice que aquel que lleva más fruto lo limpia para que lleve más fruto. Si antes tú eras una persona egoísta, ahora no. Si antes eras una persona orgullosa, ahora no. ¿Saben que Pablo entendió muy bien el principio de ser cristiano? Por ejemplo, en Gálatas, ¿cómo lo describe él? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Miren lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sigue viviendo la carne, sigo viviendo yo. Así dice. Mas ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive? Ahora Cristo vive en mí. Y la vida, note muy bien, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dijo él, ¿sigo viviendo yo? ¿Sigo persiguiendo a la iglesia y la dejo desolada? No. Otra de las experiencias que Pablo tuvo, notemos lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Miren lo que dice. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Todas las cosas de este mundo para Pablo eran estiércol para ganar a Cristo, para ganar el conocimiento de Cristo. Y él dijo, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Vive Cristo en nosotros? ¿Qué espíritu tenemos para empezar? ¿Qué espíritu tenemos? ¿Qué espíritu se manifestará cuando haces unas rabietas? Cuando te enojas y ya no le quieres ni hablar a tu esposa. Cuando te peleas. ¿Será el Espíritu Santo de Dios? ¿O será el contrario? ¿Estará Cristo en ese momento? Pablo dijo, ahora estoy juntamente crucificado. Muchas veces decimos, somos cristianos y queremos estar crucificados.
pero te dicen algo y te bajas de esa cruz rápido. Se te olvidó que eras cristiano. Se te olvidó que vivías para Cristo. Mucho ojo con esto, hermanos. Jesús en su oración del capítulo 17 que leímos, y vamos a leerlo nuevamente, Juan capítulo 17, los versículos que fueron la lectura bíblica. Notemos la escena, lo que Jesús dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado, ¿dónde? En la tierra. Cuando hacemos mención de la gloria de Dios, ¿a qué nos referimos? Al carácter. Jesús dijo, yo te he glorificado, porque en la vida de Cristo, Cristo estaba demostrando el carácter, su carácter y el carácter del Padre. Yo te he glorificado en la tierra. Yo he demostrado tu carácter en la tierra. ¿Es necesario ser santos aquí en la tierra para ir al cielo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Jesús dijo, yo te he glorificado. Y miren lo que sigue diciendo. Ahora, oh Padre, glorifícate tú contigo mismo, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La palabra de aquellos verdaderos cristianos, de aquellos que viven por Cristo será, Padre, glorifícate en mí. Que ya no vean a nosotros, que vean a Cristo. ¿Sí? Otra de las cosas también muy importante que quiero resaltar es la siguiente. En la vida de un personaje que para ese momento no se conocía aún la palabra de cristiano, pero por la actitud, por el carácter que mostró, se veía el carácter de un cristiano. En el libro de Job, en su capítulo 29, versículo 11 al 16. Miren lo que dice. Job, capítulo 29, versículo 11 al 16. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Oh, hermanos, ¿cómo te sientes cuando una persona te dice, esa persona sí es un verdadero cristiano? O cuando digan de ti, oh, él sí es un verdadero cristiano. ¿Cómo te sientes que te digan, eres un verdadero cristiano? Porque no te están viendo a ti, están viendo lo que hay en ti, si Cristo está en ti. No te ven humanamente a ti. Miren lo que sigue diciendo. Y aquí viene la actitud que tomaba. Porque yo libraba al pobre que clamaba. Jesús daba de lo que no tenía. Había gente pobre, Jesús lo daba lo que no había. Y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Y yo era ojos al ciego y pies al cojo. ¿Nosotros qué hacemos, hermanos? A veces hay alguien necesitado. Oye, ayúdame. ¿Qué le dice? Ven acá, voy a orar por ti. Y lo despide, se va. Aún sabe que tiene. El pastor lo sabe. El mismo sabio Salomón en el libro de Proverbios, él dice, muchas veces llega alguien y le dice, vete, y tú tienes pan y no se lo das. ¿Qué hiciste? Solo le dijiste, Dios te bendiga.
Tú lo tenías, ¿por qué no se lo diste? ¿Ah? Sigue diciendo, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Mostraba un carácter cristiano. En ese momento no se conocía esa palabra, pero por la actitud demostraba ser un buen cristiano, de que verdaderamente conocía a Dios. Ahora, ¿por qué es que decidí traer esto? Porque muchos temas carecen de la presencia de Cristo. Los temas muchas veces son temas que parece que fueran peleas. Jesús vivía una vida de amor. Y no solamente eso, mis hermanos. Generación tras generación va a pasar. Y aparentemente parece que siguiera todo mismo, todo igual. Hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia y usted lo mismo lo mira igualito. Lo ve 30, 60, 80 años en la iglesia igualito. Era malo, es malo. Era enojón, es enojón. ¿Le gusta pelear? Ahí está. Igualito. Con muchos años, pero igualito. Evento de los últimos días, la página 36, y con esto voy a ir finalizando. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Qué espera Cristo? La manifestación de sí mismo dentro de su iglesia. Si Cristo no ha venido, es porque no se ve reflejado en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Cuando se vea qué cosa. Cuando se ve el orgullo, cuando se ve el egoísmo, la soberbia, eso se ve todos los días. Pero cuando se vea qué exactamente. Cuando se vea a Cristo en la iglesia. Él mismo lo dijo en Juan 14. Que Él vendría para llevarlo Él mismo. No dijo, yo voy a llevarte a ti nada más. Yo voy a llevarte porque en ti va a estar mi carácter. Porque imagínense que aquí en la iglesia todos peleando, uno de aquí para allá, otro aquí para allá peleando. Y que allá en el cielo siga lo mismo, un desacuerdo, tú peleando por aquí, cada uno por su lado. Se corrompería el cielo. A pesar de que ya hubo un orificio, dice el espíritu de profecía, que cuando Satanás se rebeló, hubo un gran orificio en el cielo. Imagínense que en desacuerdos en el cielo, los ángeles unos para allá, otros hacia allá. Por eso, si queremos ser santos en el cielo, tenemos que aprender a ser santos. El cielo hay un orden esencial. También tenemos que aprender a ser ordenados. Sigue diciendo, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice usted? Yo voy a esperar a Cristo. Él cuando venga va a transformar mi carácter. Va a transformar mi forma de ser. Cuando venga Él me va a quitar ese gusto de comer carne. ¿Así va a ser? No. Cristo, a veces yo siempre medito en esto. Muchas veces decimos, esperamos la venida de Cristo. Pero si Cristo viniera, ¿nos iríamos con Él? ¿Nos iríamos con Él? ¿Estaremos preparados si Cristo viene? Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio.
Sí, todo el que profesa. Una, no queremos ni predicar el Evangelio. Dos, no vivimos el Evangelio. ¿Cuándo se va a difundir el Evangelio? Mateo 24:14, ¿qué dice? Y será predicado este Evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué testimonio damos? Si en lugar de vivir el Evangelio, vivimos otra cosa. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. ¿Y cómo la apresuramos? Viviendo el Evangelio. La vida de Cristo en el deseado de todas las gentes, ese capítulo me gustó mucho, la crisis en Galilea. La vida de Cristo era una vida de sacrificio. ¿A quién le gusta hacer sacrificio? Era una vida de sacrificio. Predicar por todo lado. Pero ¿saben qué era lo que lo movía a Cristo? Era el amor por las almas. Era el amor por la humanidad. Nosotros ni nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué vamos a amar a los demás? Nos permite que por la cooperación con Él acabemos con esta escena de miseria. Nos gusta vivir en esta tierra, yo sé. Pero nos gusta sufrir también. ¿Sí? Nos gusta el sufrimiento. Nos hemos acostumbrado a este mundo. Porque si verdaderamente es que hay un problema, hermanos, ¿saben? Un gran problema grande dentro de la iglesia. Que hoy en día todo el que se acerca a la iglesia solamente busca la felicidad, mas no la santidad. El cristiano verdadero busca la santidad y de ese producto de santidad viene la felicidad. Pero es lo contrario, la iglesia solamente busca felicidad y ahí está el grave problema. Buscar solamente felicidad y no santidad. Porque cuando Cristo venga, todo carácter ya tiene que ser transformado. Ninguno que tenga una mancha en su carácter es digno para entrar al reino de los cielos. Aprendamos eso. Dejemos que Cristo viva en nosotros y que todo lo que para nosotros era ganancia o es ganancia, lo menospreciemos por amor a Cristo. Y si hacemos eso, saben, para 1904 la hermana White dijo que la iglesia ya debería estar en el cielo. Imagínense. Nuevamente, no recuerdo exactamente bien la fecha, ella nuevamente dice que la iglesia ya debería estar en las mansiones celestiales, unos años más después de 1904. 1892. Imagínense, 1892. ¿Cuántos años han pasado de allá para acá? 1892, 2022. ¿Cuántos? Cientos y años. ¿Qué está haciendo la iglesia? No era el plan de Dios que Israel diera vueltas por 40 años. Y no es el plan de Dios que la iglesia siga aquí. Pero la incredulidad, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, la envidia y el amor al mundo lo ha retenido. Si Cristo se viera más en la iglesia, Cristo ya hubiera venido a reclamar a su pueblo, porque se viera a Cristo reflejado. Pero como no, así que quite eso de pensar, espero la venida de Cristo. Prepare su vida y cuando su vida esté preparada, Cristo va a venir a rescatarlo como suyo. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que podamos verdaderamente, ahora sí entendemos qué significa ser cristianos. ¿Entendimos?
Que eso podamos llevarlo en nuestras mentes y que verdaderamente aprendamos a ser cristianos. Verdaderos, no como esa palabra que dicen en México, chaporreados. ¿Sí? Que seamos cristianos verdaderos. Vamos a ir en oración para terminar. Amado Dios y eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque tu providencia es tan grande. Y qué maravilloso eres, oh Señor, porque en esta semana, sin pensarlo, pusiste en mi corazón traer este tema y ver cómo desde el viernes el tema céntrico ha sido tú. Por favor, oh Padre, que en nuestras vidas verdaderamente demostremos que somos verdaderos cristianos. Que no nos vean a nosotros, que te vean a ti y que te glorifiques en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor. Como seres humanos tenemos tantas tendencias hacia el mal, pero que puedan ser controladas por tu Espíritu Santo. Por favor, también ayúdanos a que en nosotros pueda haber buena disposición y compromiso con tu obra. Y así no solamente nos preparemos a nosotros, sino que también podamos ayudar a preparar a otros. Como tú dijiste en el libro de Ezequiel, que saldría un río y que entraría por los mares y se volvería el agua dulce. Que tu palabra lleve esa dulzura, esa sanidad, esa medicina, y que tú vengas muy pronto. Oh Padre, ayúdanos por favor, dirígenos, porque muchas veces somos incrédulos a tu palabra, pero danos esa firmeza y danos esa convicción en nuestros corazones. También en estos momentos oramos por los alimentos que se han de ingerir, que tú puedas bendecirlo y que siempre sigas proveyendo de ese pan espiritual que nunca perece. Queremos levantarnos de nuestras rodillas con la seguridad que nos has escuchado y que cumplas tu promesa como tú dijiste, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícenos, oh Dios, y perdona todas nuestras faltas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.